Mi novia dijo debes pagarme $50,000 para demostrar que puedes proveer antes de casarnos. Yo le dije claro, enseguida te los deposito. Cancelé toda la boda frente a ella. Tengo 34 años y llevo más de una década trabajando en el sector de la construcción. No heredé nada, no tuve contactos importantes ni oportunidades especiales. Todo lo que tengo hoy es resultado de años de trabajo constante, errores, aprendizajes y mucha disciplina. No me considero una persona exitosa en términos exagerados, pero sí alguien estable. Hay meses muy buenos, donde puedo ahorrar e incluso darme algunos gustos. Y hay otros donde todo se va en gastos, herramientas, reparaciones o pagos atrasados de clientes. Es un estilo de vida que aprendí a aceptar. Siempre fui bastante reservado con mis relaciones. No porque no me interesaran, sino porque nunca quise involucrarme con alguien sin estar realmente seguro. Vi demasiadas relaciones fallidas en mi familia como para tomarlo a la ligera. A Carla la conocí por casualidad. Un cliente habitual me recomendó un lugar para arreglarme antes de una reunión importante. No era algo que hiciera seguido, pero decidí ir. El lugar era sencillo, pero bien cuidado. Ella trabajaba ahí. No fue su apariencia lo que me llamó primero la atención, aunque era atractiva. Fue su manera de tratar a la gente. Tranquila, paciente, sin esa actitud forzada que a veces tienen las personas cuando trabajan de cara al público. Cuando me atendió, la conversación fluyó de forma natural. No fue nada especial en ese momento, solo una charla normal. Pero salí de ahí con la sensación de querer volver. Lo hice una semana después. Y luego otra vez. Hasta que eventualmente le pedí su número. Nuestra relación empezó de forma simple. Salidas normales, conversaciones largas, sin presiones. Nada de juegos ni complicaciones. Eso era algo que valoré mucho desde el inicio. Durante el primer año, todo fue bastante equilibrado. Carla era atenta, considerada y, sobre todo, constante. No era de grandes gestos, pero sí de pequeños detalles. Me preguntaba cómo me había ido, recordaba cosas que yo le contaba, se preocupaba cuando estaba cansado. Nunca me pidió dinero, regalos caros ni cosas fuera de lugar. De hecho, más de una vez insistió en pagar su parte cuando salíamos, algo que hoy en día no es tan común como muchos creen. Eso generó en mí una sensación de tranquilidad. Mis amigos me decían que había tenido suerte. Que encontrar a alguien así no era fácil. Y yo, honestamente, pensaba lo mismo. Con el tiempo empezamos a hablar de cosas más serias. No fue de golpe. Fue gradual. Primero comentarios sueltos sobre vivir juntos, luego conversaciones más directas sobre el futuro. Nada forzado, nada incómodo. Después de casi 2 años, tomé la decisión de proponerle matrimonio. No fue algo impulsivo. Lo pensé durante meses. Analicé cómo resolvíamos los problemas, cómo reaccionábamos bajo presión, cómo nos apoyábamos. Y en ese momento, todo parecía sólido. El día que le di el anillo fue sencillo. La llevé a cenar a un lugar donde ya habíamos ido varias veces. No quería algo exagerado ni público. Prefería que fuera algo íntimo. Cuando se lo di, se quedó en silencio unos segundos. Luego empezó a llorar. Dijo que sí. Ese momento se sintió real. Durante las semanas siguientes, todo parecía seguir igual. Hablábamos de la boda de forma ligera, sin estrés. Pero poco a poco, empezaron a aparecer ciertos cambios. Al inicio eran detalles pequeños. Comentarios sobre el tipo de lugar, la decoración, la música. Nada fuera de lo normal. Pensé que era parte del proceso. Pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más específicos. Y luego más exigentes. Carla empezó a hablar de una boda especial. No solo emocionalmente, sino en todos los aspectos. Lugar amplio, decoración detallada, catering de alto nivel, fotógrafo profesional reconocido, música en vivo. Cada elemento tenía que cumplir cierto estándar. Al principio no me opuse. Entendía que era un momento importante. Pero cuando empecé a revisar números, la situación cambió. Hice cuentas reales.
Presupuestos, costos, márgenes. La cifra final era mucho más alta de lo que yo consideraba razonable. No imposible, pero sí arriesgada. Le propuse sentarnos a hablarlo con calma. No como una discusión, sino como una planificación. Le expliqué mi punto de vista. No quería una boda barata, pero tampoco algo que me dejara financieramente comprometido durante años. Ella escuchó. Pero su reacción no fue la que esperaba. No mostró preocupación. No hizo preguntas sobre alternativas. Solo dijo: ya veremos cómo lo resolvemos. Esa respuesta me dejó incómodo. No era una solución. Era una forma de evitar el problema. Le pregunté si tenía algún plan. Si pensaba aportar. Si había algo que yo no estaba considerando. Pero no fue clara. Algo haremos, respondió. Ahí fue la primera vez que sentí una duda real. No era algo grande. Pero sí suficiente para notar que veíamos la situación de forma distinta. Para mí, la boda era importante, pero dentro de límites. Para ella, parecía ser algo que debía cumplir un ideal específico, sin importar el costo. Y lo más preocupante no era el dinero. Era la actitud frente a él. Cada vez que intentaba poner límites, volvía la misma frase. Solo te casas una vez. Al principio sonaba lógica. Después empezó a sentirse como una justificación para todo. Las semanas fueron pasando y, en lugar de estabilizarse, la situación empezó a escalar. Ya no eran solo ideas generales. Eran decisiones concretas. El salón tenía que ser uno específico, bastante más caro que otras opciones similares. El menú debía incluir varios tiempos, incluso cuando la mayoría de los invitados probablemente no lo notarían. La decoración dejó de ser un detalle para convertirse en un proyecto completo por sí mismo. Cada elemento sumaba. Y sumaba rápido. Intenté negociar. No desde la imposición, sino desde la lógica. Le propuse reducir la lista de invitados, simplificar ciertos aspectos, elegir proveedores más accesibles pero de buena calidad. Todo fue descartado. No quiero una boda común, me dijo en más de una ocasión. Quiero algo que realmente valga la pena. El problema era que ese valga la pena no tenía un límite claro. Hubo un punto en el que decidí poner números sobre la mesa de forma directa. Una noche llegué con todo organizado, presupuestos, estimaciones, posibles escenarios. Se lo mostré con calma. Esto es lo que cuesta todo lo que quieres, le dije. Y esto es lo que realmente puedo cubrir sin poner en riesgo mi estabilidad. Ella miró los números. No discutió los datos. Pero tampoco ajustó expectativas. Es nuestra boda, respondió. No deberíamos quedarnos cortos. No era una respuesta a lo que yo había planteado. Era una reafirmación de su postura. Ahí fue cuando empecé a sentir que no estábamos construyendo juntos, sino que yo estaba intentando alcanzar un estándar que no había definido. Aún así, seguí adelante. No porque estuviera convencido al 100%, sino porque todavía creía que podíamos encontrar un punto medio. Faltaban pocas semanas para la boda cuando decidí proponer algo razonable. Posponer la luna de miel. No cancelarla. Solo retrasarla unos meses para recuperarme económicamente. No me parecía una idea extrema. Cuando se lo mencioné, su reacción fue inmediata. No, dijo sin pensarlo. Eso ya está planeado. Intenté explicarle. No cambia nada importante, le dije. Solo nos da margen. Pero no quiso considerarlo. No quiero empezar el matrimonio haciendo recortes, respondió. Esa frase me dejó pensando más de lo que esperaba. Porque no lo veía como un recorte. Lo veía como una decisión responsable. Días después, me pidió que fuera a su casa para revisar unos últimos detalles. Fui con la intención de hablar nuevamente. De intentar, una vez más, equilibrar las cosas. Cuando llegué, estaba tranquila. Incluso de buen humor. Me habló de confirmaciones de invitados, ajustes en la decoración, cambios en el menú. Yo escuchaba.
Pero tenía claro que necesitábamos hablar de fondo. En un momento, cuando terminó de hablar, cambió ligeramente el tono. Quería comentarte algo, dijo. Es una costumbre en mi familia. No me preocupó. Pensé que se refería a algo simbólico. Algún detalle durante la ceremonia, tal vez. Dime, respondí. Se tomó un segundo antes de continuar. Mi hermana hizo algo parecido cuando se casó, añadió. Y para nosotros es importante. Asentí. Seguía sin parecerme nada fuera de lugar. Hasta que lo dijo. Antes de la boda, el hombre entrega una cantidad de dinero como prueba de compromiso. Hubo un silencio breve. ¿A qué te refieres exactamente? Pregunté. A un respaldo, respondió con naturalidad. Algo que demuestre que puedes asumir responsabilidad. No reaccioné de inmediato. Esperé a que continuara. En nuestro caso, añadió, estaba pensando en unos 40.000. No levanté la voz. No hice un gesto exagerado. Pero algo cambió en ese momento. ¿Estás hablando en serio? Pregunté. Sí, respondió sin dudar. No es un gasto. Es una garantía. ¿Para quién? Pregunté. Para mí, dijo. Para sentirme segura. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no entendiera lo que estaba diciendo, sino porque lo entendía perfectamente. Y eso era precisamente el problema. Ya estamos invirtiendo en la boda, le dije. Bastante. Eso es diferente, respondió. Esto es personal. ¿Y qué pasaría con ese dinero? Pregunté. Es mío, dijo. Lo administraría yo. No había ironía. No había duda. Lo decía con total naturalidad. En ese momento, muchas cosas encajaron. No como una sorpresa, sino como una confirmación. Decidí mantener la calma. Está bien, dije. Si eso es lo que necesitas para sentirte segura, lo voy a considerar. Su expresión cambió. Se relajó. Incluso sonrió ligeramente. Sabía que lo entenderías, dijo. Asentí. Déjame hacer unas llamadas, añadí. Saqué el teléfono. Me aparté unos pasos. No por nervios, sino para pensar con claridad. Marqué el primer número. Buenas tardes, dije cuando contestaron. Llamo para hacer un ajuste en el evento del próximo mes. Mientras hablaba, podía sentir su mirada sobre mí. Atenta. Expectante. Quiero confirmar todos los términos de cancelación, continué. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Le hice una señal con la mano para que esperara. Entiendo, dije al teléfono. Perfecto. Gracias por la información. Colgué. El ambiente ya no era el mismo. ¿Por qué estás preguntando eso? Insistió. La miré directamente. Porque necesito tomar una decisión, respondí. El silencio que siguió fue pesado. No era incómodo en el sentido superficial, sino profundo. De esos silencios donde ambos entienden que algo importante está a punto de romperse. Carla me miraba esperando una explicación. ¿Qué decisión? Preguntó finalmente. Respiré con calma antes de responder. La de seguir adelante con esto, ¿o no? Frunció el ceño. No entiendo por qué estás reaccionando así, dijo. Solo te pedí algo que para mí es importante. Negué ligeramente con la cabeza. No es solo lo que pediste, respondí. Es lo que significa. Significa compromiso, insistió. No, dije. Significa que necesitas una garantía económica para sentirte segura conmigo. Se quedó en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que no estaba equivocado. No es eso, respondió después de unos segundos. Es una tradición. Entonces explícame algo, continué. Si yo no tuviera ese dinero, ¿no sería suficiente como pareja? No respondió de inmediato.
Y ese silencio fue más claro que cualquier respuesta. No es tan simple, dijo al final. Sí lo es, respondí. Porque yo nunca te pedí una prueba para estar contigo. El ambiente se tensó aún más. Estás exagerando, dijo. Todo esto lo estás llevando demasiado lejos. Solté una pequeña exhalación. No, respondí con calma. Creo que lo estoy viendo por primera vez con claridad. Tomé el teléfono otra vez. Marqué el mismo número. Buenas tardes, dije cuando contestaron. Confirmo la cancelación del evento. ¿Qué? Dijo Carla inmediatamente, acercándose. No hagas eso. Levanté la mano, indicándole que esperara. Sí, continué. Quiero cancelar salón, catering y servicios asociados. Señor, debido a la cercanía de la fecha hay una penalización, respondieron del otro lado. Lo entiendo, dije. Proceda. Carla intentó quitarme el teléfono. Por favor, detente, dijo. ¿Podemos hablarlo? Me aparté lo suficiente para terminar la llamada. Listo, respondí finalmente. Gracias. Colgué. El cambio en su expresión fue inmediato. Pasó de la incredulidad al pánico en cuestión de segundos. ¿Qué acabas de hacer? Preguntó con la voz quebrada. Tomar una decisión, respondí. Acabas de cancelar todo, dijo. Todo. Asentí. Sí. Empezó a llorar. Pero ya no era solo emoción. Era desesperación. No tenías que hacer eso, dijo. Podíamos encontrar otra forma. La miré con atención. Te propuse varias, respondí. Ninguna fue suficiente. Negó con la cabeza. Esto es diferente, insistió. Lo del dinero, podemos ajustarlo. Esa frase confirmó todo. ¿Ajustarlo? Repetí. Sí, dijo rápidamente. No tiene que ser esa cantidad exacta. No respondí de inmediato. Solo la observé. Porque ya no se trataba del número, sino del concepto. Ese es el problema, dije finalmente. Que lo estás negociando. Se quedó callada. Volví a tomar el teléfono. Esta vez llamé a otro proveedor. Buenas tardes, dije. Llamo para cancelar el servicio de fotografía para el evento. No, dijo Carla, intentando detenerme otra vez. Por favor. No levanté la voz. No reaccioné con enojo. Simplemente seguí. Una llamada tras otra. Música. Decoración. Transporte. Cada servicio fue cancelado de forma directa. Sin rodeos. Sin discusión. Ella dejó de intentar detenerme después de un punto. Se quedó de pie. Llorando en silencio. Cuando terminé, guardé el teléfono. El ambiente quedó completamente quieto. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Dije después de unos segundos. No respondió. Que nunca fue suficiente, continué. Ni lo que hice, ni lo que estaba dispuesto a hacer. Negó con la cabeza, pero no dijo nada. Y eso no va a cambiar, añadí. Tomé mis llaves. Esto no es solo sobre una boda, dije. Es sobre cómo vemos la vida. Podemos arreglarlo, susurró. La miré una última vez. No, respondí. Esto ya es lo que es. Salí sin decir nada más. Esa noche no volví a casa. Fui directo a mi oficina. No porque no tuviera dónde ir, sino porque necesitaba estar solo. No dudé de la decisión. Pero sí repasé todo el proceso. No la discusión en sí, sino cómo habíamos llegado hasta ahí. A la mañana siguiente tenía varias llamadas perdidas. La mayoría eran de Carla. No contesté de inmediato. Primero revisé todo. Confirmé cancelaciones. Verifiqué números. Me aseguré de que todo estuviera en orden. Horas después, decidí devolverle la llamada. Contestó casi de inmediato. ¿Podemos hablar? Preguntó. Su tono era distinto.
Más bajo. Más contenido. Podemos hablar, respondí. Pero no va a cambiar la decisión. Hubo un silencio. Creo que lo llevamos demasiado lejos, dijo. No, respondí. Creo que simplemente llegamos al punto real. No era mi intención que terminara así, añadió. Pero así terminó, respondí. Respiró hondo. Podemos empezar de nuevo, dijo. Sin eso. Negué, aunque no podía verme. No se trata solo de eso, respondí. Se trata de lo que mostró. Silencio otra vez. Entonces, ¿ya está? Preguntó. Sí, dije. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una aceptación lenta. Lo siento, dijo finalmente. Yo también, respondí. Y colgué. Los días siguientes fueron tranquilos. No fáciles, pero claros. Cuando alguien me preguntaba qué había pasado, no entraba en detalles innecesarios. Decía lo mismo. Queríamos cosas diferentes. Y era cierto. Porque al final, no se trataba de una boda cancelada. Ni de dinero. Ni de una discusión específica. Se trataba de entender a tiempo con quien realmente estás construyendo algo. Y aceptar, aunque no sea fácil, cuando simplemente no es la persona correcta.